¿Alguna vez has sentido que tu propia casa respira? Que las paredes parecen observarte, que el aire no está vacío, sino cargado con una presencia que no puedes explicar. Eso fue lo primero que aprendí. A muy corta edad, el hogar no siempre es un refugio. A veces es una trampa. Mi madre solía decirlo de forma extraña. Nunca hablaba de fantasmas ni de maldiciones. Decía que la casa tenía una energía enferma, como si hubiera absorbido demasiado dolor con los años. Yo no le creí. Pensé que eran supersticiones de madre, frases heredadas de abuelas para justificar lo inexplicable. Hoy desearía haber escuchado. Desde niño, sin embargo, algo no encajaba. Me cuentan que solía hablar solo en mi habitación, pero no era un juego ni un amigo imaginario. Le decía a mamá que había un hombre parado en la esquina, un hombre muy alto, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Según yo, me observaba en silencio. La memoria me protege, porque casi no recuerdo nada, solo fragmentos. El borde del sombrero, un murmullo que parecía repetirse dentro de mi cabeza y el peso insoportable de su mirada. Pasaron los años, y cuando empecé a olvidar esos relatos, fue mi hermana quien comenzó a sufrir. Betty era pequeña, apenas una niña, cuando las noches se convirtieron en pesadillas interminables. Despertaba gritando, llorando con una desesperación animal, y a veces vomitando sin control. No era una enfermedad común. Era como si su cuerpo expulsara algo que no le pertenecía. Mamá intentaba todo: agua bendita, médicos, medicinas, nada funcionaba. Y lo peor era que al día siguiente, mi hermana no recordaba nada, como si no fuera ella, como si otra cosa tomara su lugar cada noche. Con el tiempo, todos en la casa comenzamos a sentirlo. Mi esposa, que entonces apenas era mi novia, confesó que había visto sombras moverse en el cuarto, aún con la luz encendida. Juraba que eran lentas, deliberadas, como si quisieran ser vistas. Una noche, durante una parálisis del sueño, sintió como esa misma sombra se acercaba hasta su rostro. No podía moverse, no podía gritar, solo podía percibir el aliento frío y áspero de algo que estaba demasiado cerca. Pero la peor parte sucedió cuando mamá decidió quedarse en mi habitación. Quería comprobar con sus propios ojos lo que tanto nos atormentaba. Esa noche, algo se trepó en la cama. No caminaba, se deslizaba. El colchón se hundía bajo un peso invisible, avanzando hacia sus pies, y entonces lo vio. No al hombre, sino a una criatura pequeña, cubierta de pelo, que reptaba como un animal deformado. El perro de mi hermana lo sintió también. Gruñó con una furia que jamás le habíamos visto. Los pelos erizados, los dientes al descubierto, ladraba hacia la nada, o al menos hacia lo que nosotros no podíamos ver. Los días siguientes fueron peores. El perro, que solía ser alegre, se convirtió en un guardián enloquecido. Ladraba al vacío, especialmente debajo de la cama de mi padre. Allí, donde nunca había nada visible, parecía esconderse algo que solo él detectaba. Yo me negaba a aceptar que fuera real. Pensaba que era la sugestión, que nuestras mentes estaban creando monstruos a partir de la oscuridad. Decidí probarme a mí mismo. Una noche apagué todas las luces y me quedé solo en la habitación de papá. El aire cambió. Ya no era aire, era un líquido espeso que parecía pegarse a la piel, aplastándome. Me dije que era ansiedad, pero entonces lo escuché: un crujido, como pasos sobre madera vieja. El problema es que el piso era de cerámica, no podía crujir. Y aún así lo hizo. La primera vez que escuché esos pasos, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. El crujido iba y venía pausado, como si alguien caminara despacio, arrastrando los pies. Pero lo que más me heló la sangre fue darme cuenta de que el sonido venía del pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio era tan espeso que casi dolía. Y entonces, algo más, un olor. No a humedad, no a polvo, era un hedor metálico, como sangre seca mezclada con tierra mojada. De pronto, la temperatura descendió. No poco de un instante a otro, el aire se volvió insoportablemente frío. Y lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Una mirada pesada, clavada en mí. Era como si algo estuviera parado justo detrás, a pocos centímetros de mi nuca. Reuní el valor para girarme, pero lo único que encontré fue la oscuridad del pasillo. Oscuridad que no era normal, se veía más densa, casi sólida. Día después, discutí con mi hermana. No fue una pelea común. Era como si las palabras no fueran mías. Gritaba con rabia, insultaba con frases que parecían plantadas en mi boca,
antes de que pudiera pensarlas. Cuando todo terminó, me sentí vacío, como si durante esos minutos yo no hubiera sido yo, como si otra cosa hubiera tomado el control. Mamá me miró con un miedo que no supe interpretar en ese momento. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Ahora entiendes. Él nunca se va solo, espera a que lo olvidemos para volver. Esa noche recordé una advertencia que mamá me repetía desde niño: nunca te quedes mirando al espejo, solo y en la oscuridad. Nunca me explicó por qué. Hasta ese día jamás lo había hecho, pero mi curiosidad pudo más. Apagué todas las luces y me puse frente al espejo del pasillo. Al principio solo vi mi reflejo borroso en la penumbra, pero al mirarme con atención, noté un detalle imposible: mi respiración no coincidía con la del reflejo. Yo inhalaba y él exhalaba. Mis hombros bajaban y los suyos subían segundos después. Era como si no fuera un reflejo, sino alguien más. Alguien más. Encendí la luz en pánico, y el espejo mostró lo obvio: estaba solo. Pero la sensación de que él seguía ahí nunca se fue. Las cosas empezaron a escalar. La casa ya no era la misma. Por las noches, no había silencio normal, sino un silencio expectante. No era vacío. Era como si algo escuchara, como si las paredes tuvieran oídos. Dormir se volvió imposible. Un día, el pasillo se sintió más largo de lo normal. Lo recorrí varias veces, y cada vez parecía extenderse unos metros más. La cocina se veía más lejos, y las puertas se torcían hacia adentro, como si respiraran. Las sombras avanzaban, no caminaban, no se deslizaban, aparecían. Primero estaban a unos metros, luego justo al lado, y entonces lo inevitable ocurrió. Una de ellas se extendió lo que parecía una mano, aunque era solo una mancha más oscura dentro de la oscuridad. Tocó la frente de mi madre. Ella dejó de parpadear. Sus ojos se volvieron completamente negros, como pozos sin fondo. Cuando habló, no era ella: ahora nos ven, ahora nos escuchan. El frío se convirtió en fuego, en el calor en hielo. Todo lo contrario de todo. Los relojes reventaron, los focos explotaron, y en medio de esa oscuridad absoluta, escuchamos risas. No eran humanas, eran como cuchillas rozando vidrio, como alambres vibrando dentro del cráneo. Dei me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que me lo rompería. «No los mires», gritó. Pero era demasiado tarde. Lo vi a Elan, al verdadero. Entre todas esas copias, ese enjambre de sombras, había una figura más grande, más sólida. Su sombrero era tan ancho que parecía cubrir todo el techo. Su cuerpo no terminaba en ningún lado, como si no tuviera límites. No era un hombre, era una presencia, una grieta abierta en la realidad. No habló con palabras. Su mensaje se grabó en mí, quemando cada pensamiento. Siempre hemos estado en tus noches. Cada vez que despiertas con el corazón acelerado, cada vez que crees que alguien te observa, cada vez que sueñas con caer, somos nosotros. No pude moverme. A nadie pudo. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Betty, la más pequeña, dio un paso al frente. No sé si fue valentía o un trance, pero se acercó a esa sombra gigantesca. Levantó la mano, como si lo estuviera reconociendo, y el hombre del sombrero se inclinó hacia ella. Por un segundo pensé que la tomaría, que desaparecería con ella. Pero en lugar de eso, se escuchó un suspiro colectivo, como si miles de voces respiraran al mismo tiempo. Y luego, se fueron, uno a uno. Los sombreros se desvanecieron, tragados por la negrura. La casa volvió a su tamaño. Las paredes dejaron de supurar. Los relojes estaban detenidos pero intactos. Solo quedó el eco de esa presencia, como una marca en la piel que no se borra. Nos abrazamos, llorando. No dijimos nada. Había un silencio extraño, como si el mundo estuviera sosteniendo la respiración. Y entonces, la puerta principal se abrió sola. El aire fresco de la madrugada entró. Era como volver a nacer. Salimos corriendo, sin mirar atrás. Caminamos por la calle como fantasmas, sin poder creer que seguíamos vivos. Nadie se atrevió a mencionar lo ocurrido. Esa noche, no dormimos. Esa semana, tampoco. La casa quedó abandonada, como si nunca hubiera sido nuestra. Con el tiempo, intentamos convencernos de que fue un sueño colectivo, un delirio causado por el cansancio. Pero aquí viene lo peor. Años después, mudados en otra ciudad, otra casa, ocurrió de nuevo. Una noche, mientras preparábamos la cena, escuchamos a Betty reírse sola en el pasillo. Cuando le preguntamos qué hacía, respondió con la inocencia más cruel: estaba jugando con el señor del sombrero. Dice que ahora ya somos parte de ellos.
El cuchillo cayó de mi mano. Day palideció y supimos la verdad. No escapamos, nunca se va. Porque el hombre del sombrero no visita lugares, se queda con las personas. La próxima vez que apagues la luz y sientas que alguien te observa desde la esquina de tu habitación, recuerda, no es tu mente jugándote una broma. Él está ahí, paciente, inclinado bajo su sombrero, esperando el momento exacto para que lo mires. Y cuando lo hagas, ya no habrá marcha atrás. Luego, empezamos a verlo, no siempre con claridad, no siempre de la misma forma. A veces era solo un contorno negro en la esquina de una habitación. Otras veces, el borde de un sombrero recortado contra la nada. Pero lo que más me aterraba era su manera de moverse. No caminaba, no avanzaba como un humano. Se deslizaba en ángulos imposibles, como si su cuerpo estuviera hecho de sombras quebradas. Un día, apareció a 1 metro de mí. No tenía ojos, pero supe que me miraba. No tenía boca, pero sentí la sonrisa dentro de mi cabeza. Una sonrisa húmeda, resbaladiza, que penetraba en mis pensamientos. Me mostró recuerdos, mi hermana vomitando en la cama, mi esposa paralizada con algo, respirándole en la cara, mi madre viendo una criatura trepando en su colchón, el perro ladrando a la nada. Eran mis recuerdos, pero también los suyos, como si siempre hubiera estado ahí, mirando a través de nosotros. La luz parpadeó, no era un fallo eléctrico, era como si algo la devorara. El reloj de pared se detuvo, no a las 3 de la mañana, sino a las 2:58. Lo extraño es que juraría que nunca habíamos tenido un reloj en esa pared. Esa madrugada, todo se rompió. Los perros empezaron a ladrar al mismo tiempo, no hacia la puerta, ni hacia nosotros, sino hacia una pared vacía. Su furia era tan intensa que parecían querer lanzarse contra los ladrillos. Cuando nos acercamos, entendimos por qué la sombra en esa pared era más oscura que la oscuridad misma, y se movía. La casa dejó de ser la casa que conocíamos. El pasillo, más largo, las habitaciones, torcidas, como si se estiraran hacia adentro. Los marcos de las puertas parecían bocas abiertas. El olor a hierro invadía el aire, mezclado con algo pútrido, como carne húmeda, encerrada por demasiado tiempo. Entonces lo vimos claramente, el contorno de un sombrero, alto, perfecto, recortándose contra la nada. Después, los hombros, una silueta imposible que rozaba el techo. Se movía como si el espacio no lo limitara, arrastrándose a través de ángulos que no deberían existir. Cada vez que parpadeábamos, estaba más cerca. Mi madre lo reconoció al instante. No gritó, no rezó, solo murmuró con un tono que jamás le había escuchado. Él siempre ha estado aquí. No sé qué me aterró más, si la sombra o escucharla decir eso con esa calma casi inhumana. Y entonces pasó lo imposible. Cuando giré para mirarla, ya no tocaba el suelo, flotaba unos centímetros, la cabeza inclinada hacia un lado, como si alguien la sostuviera con cuerdas invisibles. Sus labios se movieron, pero la voz no era la suya. No se resistan. El perro de mi hermana, que hasta ese momento ladraba como un demonio, se cayó. Lo vimos temblar y después gimió como un cachorro. Eso me rompió más que cualquier visión. Las paredes comenzaron a resumar un líquido oscuro, espeso, que olía a metal caliente. Los relojes giraban hacia atrás. Las manecillas se estiraban y se doblaban, atravesando los cristales como si fueran carne. La realidad parecía ceder. Y entonces llegaron ellos, no uno, no solo el hombre del sombrero, decenas, tal vez cientos. Sombras con sombreros de ala ancha, inmóviles. Pero cada parpadeo los acercaba más. No tenían rostros, pero se sentía su atención, como un enjambre de ojos invisibles clavados en nosotros. No se movían como humanos, eran columnas de negrura que se multiplicaban, llenando cada rincón. Betty gritó. Corrí a su habitación y lo que encontré fue un doble tormento. Ella estaba acostada en la cama, vomitando en un sueño profundo, pero al mismo tiempo estaba de pie en la esquina, mirándome, sonriendo con una mueca que no era suya. No podía ser posible, y sin embargo, lo era. Day, mi esposa, salió del baño llorando. Dijo que algo le había respirado en la nuca. No era un aire frío, ni cálido. Era ambas cosas a la vez, como si el aire hubiera decidido no obedecer las reglas. La casa se doblaba sobre sí misma. Una puerta abierta me llevaba a la sala, otra vez a la cocina, y después de nuevo al mismo pasillo. Salir era imposible. Estábamos atrapados dentro de un laberinto que respiraba, que se encogía,
y expandía como si fuera un organismo vivo. Fue entonces cuando lo entendí. El hombre del sombrero no era un fantasma ni un demonio aislado. No era una aparición, era una conciencia colectiva, un enjambre de sombras que siempre había estado aquí, antes que nosotros, esperando. Nuestra casa no era su morada, era una ventana. Y nosotros, la ofrenda, la luz parpadeó una vez más. Con cada destello, las figuras cambiaban de lugar, más cerca, más numerosas. Y la última vez que la luz se apagó, lo vi frente a mí, a un suspiro de distancia. No tenía ojos, no tenía boca, y aún así, sonrió. Dentro de mi cabeza, una frase se repitió como un eco viscoso: nunca estás solo en la oscuridad. El tiempo dejó de existir. No sé si pasaron minutos u horas, solo recuerdo esa sensación viscosa de ser observado desde todos los ángulos. La respiración de mi familia se escuchaba entrecortada, como si el aire mismo pesara toneladas. Intentamos rezar, las palabras se rompían en nuestras bocas, como si se las tragara la casa antes de salir. Mi hermana repetía el Padre Nuestro, pero cada vez que llegaba a líbranos de todo mal, la frase se invertía sola: Lam et ot o no servil.